Hey, hoy estoy en Bogotá. El día está frío como nunca. Hay un buen sol, así que se compensa. Pero me iba a arreglar y dije, quiero tener esa conversación con ustedes desde la comodidad de la cama, tranquilita y simplemente tener una conversación bastante directa. Al final del día me siento hablando con mis amigas, así que pónganse cómodas, niñas, y hablemos de este tema que creo que a muchas y muchos nos puede pasar. Es completamente normal, pero muchas veces me siento sola porque no escucho a la gente hablando de esto, ni escucho conversaciones sobre este tema. Así que dije, esto es lo que voy a hablar hoy, domingo. Voy a poner cómo. Creo que al mencionar esto vas a reconocer esa situación, y si no, creo que muy probablemente alguna vez en tu vida lo vas a vivir. Y es el regresar a tu casa, a la ciudad donde creciste, a ese entorno que sientes tan familiar y darte cuenta de que casi todo el mundo sigue igual, nadie ha cambiado, la gente sigue en una burbuja y te sientes un poco extraterrestre o alienígena porque sientes que eres alguien distinto que tal vez ya no está encajando en esa burbuja o en ese círculo en el que antes te sentías como pez en el agua. Es también esa sensación de reencontrarte con alguien y sentir que ya no hay una conexión cuando antes era lo único que había y por eso te sentías en casa. Y creo que este es el fenómeno del que no todo el mundo habla. Cuando creces, no todo el mundo cabe. Crecer también viene con aceptar que personas se van a ir de tu vida, quieras o no, inconsciente o conscientemente, ya sea porque naturalmente la vida los separa o porque tú tomas la decisión de ya no seguir frecuentando, hablando o compartiendo energía con esas personas que ya no sientes que las cosas fluyen como antes. Y todo esto creo que se debe principalmente a cuando comienzas a hacer trabajo real, cuando empiezas a cambiar, cuando te conviertes en una persona más consciente. No quieres quedarte en el mismo lugar donde estabas, quieres crecer, retarte, cuestionarte, reflexionar, ser alguien mejor, cambiar tus hábitos. Todo esto hace que tu perspectiva de la vida cambie. Tal vez ese círculo que tenías cuando estabas en el colegio te encantaba, te sentías una más, te sentías perteneciente, creías que esa era tu vida, vivías en una burbuja. Y cuando sales a descubrir el mundo, cuando sales a reencontrarte contigo y a enfrentar la vida tú sola, muchas veces, cuando regresas te das cuenta que para ti esa burbuja ya se explotó. Pero es muy normal que la gente que se quedó siga en esa burbuja porque no conocen otra cosa. Entonces pueden haber dos lados. El lado de ellos, de juzgarte porque ya no te sienten igual, o tu lado de juzgarlos a ellos porque sientes que ellos no han cambiado, que no han crecido y que siguen en el mismo lugar. Los dos puntos son válidos, simplemente tienes que identificarte con en qué lado te encuentras, y por eso vengo a hablarles de esto. Cuando empiezas a hacer este cambio, naturalmente vas a sentir que hay personas que te van a acompañar en ese proceso y a sí mismo como tú están también haciendo un trabajo interior, creciendo y a un ritmo parecido al tuyo. O por otro lado vas a ver diferente a las personas que antes veías igual a ti. Como les digo, es completamente válido. Puede aparecer en tu mente pensamientos como: esta persona sigue igual, no ha crecido, ¿por qué? Y tu mente empieza como a juzgar y a sentir que puedes llegar a sentir como en un lugar superior, no porque lo seas, pero porque no comprendes, porque si tú has llegado donde has llegado, tus pensamientos han cambiado, tus ideas han crecido, tu manera de ver el mundo es distinta y no te enfocas tanto en las tonterías que antes te enfocabas y esas personas siguen ahí, te vas a sentir como: "Oh, porque si yo pude, ellos no, porque no crecen, porque siguen iguales, bla, 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 bla". Y eso es algo que me pasaba las primeras veces que yo llegaba a Colombia después de estar en Madrid. Yo sentía que mi cabeza iba a 1000 revoluciones por hora, que mi crecimiento era impresionante. Y cuando volvía,
poco a poco me daba cuenta que la gente seguía con los mismos pensamientos, con el mismo chisme, con las mismas ideas, enfocadas en las cosas que ya yo no veía como importantes y me frustraba. Porque me daba tal vez en el fondo rabia de no poder compartir o no poder disfrutar de las mismas conversaciones o los mismos momentos porque simplemente ya yo era una persona distinta y me causaba conflicto y me costó entender y aceptar que no puedes pelearte con no ser la misma versión de antes, que no puedes dejarte llevar y tratar de reencajar cuando ya ni siquiera resuenan las conversaciones que están teniendo. Y de eso se trata la vida, la verdad, de aceptación radical, de entender que las cosas no siempre van a ser iguales y si son iguales no lo veo como una buena señal. Eso tiene que ver con personas, relaciones, tu situación personal. La vida no es estática. Siempre tiene que haber un cambio. Tú evolucionas, tú creces, te conviertes en alguien mejor, si eso quieres. Pero si la vida es así, ¿por qué vas a lamentar tus versiones pasadas y cómo esa versión pasada de ti encajaba con personas que hoy ya no vibran a tu misma frecuencia? Si para ti es duro hacer amigos y decías, ay, pero es que mi grupo de amigos, yo los amaba, me llevaba tan bien, ya no voy a encontrar algo más así. Así como los encontraste en un pasado, vas a encontrar en el momento correcto a las personas que tengan que estar en tu vida. Y esto me ha pasado mucho a mí, porque yo soy una persona que no es tan social, soy mucho de los míos, de la gente con la que ya conecté, es la gente con la que ya, I'm gonna die. Y aunque sí, muchas o la mayoría de mis amistades de toda la vida siguen siendo mis amistades, hay muchas personas que no y que sin tener que hacer nada, la vida me los ha quitado del camino. Y si me reencuentro con ellos, voy a respetarlos, voy a sentir ese cariño por ellos, pero sí voy a notar un cambio y sí me voy a encontrar una posición en la que a veces no puedo opinar o hablar de los mismos temas porque simplemente no tienen la mente abierta y me siento juzgada por la manera en la que hoy pienso. Y también creo que eso está mal, porque si tú evolucionas y creces, no debes tener miedo de mostrar esa nueva versión, de mostrar tu crecimiento, de demostrar cómo ha cambiado tu manera de pensar, tu criterio, cómo es la vida, cómo te relacionas. A veces creemos que si cambiamos, la gente va a decir, Natalia sigue siendo igual que antes, a quien está tratando de engañar. Y no es así. Su poca capacidad para crecer los hace pensar que nadie es capaz de crecer y de hacer el trabajo para evolucionar. A veces la gente piensa que te digan cambiaste es algo malo. Y la verdad para mí es el mejor cumplido que me digan que cambié. Yo no quiero ser la misma versión de hace 5 años o no quiero ser la Natalia de 20 o 21 o 15 porque me siento muy orgulloso de la versión que soy hoy, la manera en la que pienso, mi criterio, la manera en que me relaciono y las cosas que priorizo en mi vida. Cuando antes priorizaba cosas que no tienen nada de importancia y hoy veo y digo, tenía un maní en la cabeza y eso lo hablé el otro día con una amiga, como qué cosas tan tontas nos importaban antes. Y está bien, era esa etapa de nuestras vidas y tenemos que pasar por un proceso para llegar donde hoy estamos. Creo que el problema es cuando sabes que tienes que cambiar y no lo haces por miedo al que dirán, porque te juzguen, porque entonces ya no vas a encajar con esas personas. Pero tú no puedes apagarte o frenar el curso de tu vida y de tu crecimiento simplemente por el miedo o el temor a quedar solo. Porque la vida, así como te quiera, se va a encargar de ponerte gente a tu lado. Y eso es algo que tienes que saber. Y también hay algo que me pasaba, que era como reencontrarme con alguien, darme cuenta que no ha cambiado y juzgar eso inocentemente, inconscientemente, y decir como, "Ah, no me gusta, como que ya yo no encajo con esa persona, no me gusta la persona que es, los pensamientos que tiene, la manera que ve la vida, parece que tuviéramos 14 años todavía". Y me he encontrado en la situación en la que he juzgado esto. Pero el otro día hablándolo con una amiga, me dijo, ¿y qué tal si esa persona tampoco le gusta la persona en la que tú te has convertido? Y la verdad, quedé, quedé callada, quedé como, tienes absolutamente toda la razón. Ves a esas personas que se han quedado en ese mismo círculo y que se ven como si estuvieran en tu contra porque tú fuiste el que salió, porque tú eres el que estás como afuera de esa burbuja. Pueden decir, ¿y este qué bicho le picó? ¿Y ahora quién se cree?
y ahora está toda, sea para bien o para mal. También hablando de esto con mi novio, él me decía como, pero es que esas personas siguen estando en un mal lugar porque no han crecido, no trabajan cada día en su persona. Tú por lo menos eres una mejor persona, entonces ¿cómo no les va a agradar eso? En la ignorancia está la felicidad y hay personas que deciden o no tienen la valentía o no, simplemente no se les ha presentado la oportunidad de crecer y de parar de ser ignorantes. Y en esa ignorancia está su felicidad. Por ende, por más que yo sea una mejor persona hoy, pueden haber personas que digan, ah, Natalia sí es aburrida, antes salía todo el tiempo conmigo, nos íbamos de fiesta, tomábamos y amanecíamos y ya no es así, ahora es una aburrida, ya no quiere hacer nada. Se lo pasa pensando en ir al gimnasio y comer bien y no disfruta y no quiere hacer nada. O sea, y es completamente válido el querer pensar eso desde la posición en la que estés, pero desde mi posición y darme cuenta de la persona que soy, te digo que no me interesa volver a ese lugar, que si depende de que si yo quiero hacer esos planes, encaje o no contigo, prefiero no encajar, porque yo me siento muy feliz con la persona que soy. Me siento muy orgullosa porque llegar a una mejor versión de ti no es trabajo fácil, es llanto, tristeza, rabia, enfrentarte con tus demonios, enfrentarte con tu luz. Es un trabajo que no todo el mundo está dispuesto a hacer y si tú estás dispuesto a hacerlo, siéntete orgulloso de eso. Y también entiende que si hay gente que tal vez no te gusta la persona que siguen siendo, también hay personas que no les gusta la persona en la que tú te has convertido. Y eso es válido. No tienes que parar de ser lo que eres y ellos no tienen que parar de ser lo que son por ti. Simplemente acepta que hay gente que llega a tu vida para quedarse, hay gente que llega por momentos pequeños y así como vienen, se van. Y es normal. Esa es la vida. Uno de mis mejores amigos me había dicho como la teoría del tren, que la vida es como un tren. Hay personas que se suben a una estación, hay personas que se bajan en otra y hay personas que siguen hasta la última. Y me parece una gran analogía para tener en cuenta y para también para que te sirva y aceptar que no todo el mundo está destinado a quedarse en tu vida para siempre y que crezcas no se debe sentir como algo malo, se debe sentir como un triunfo. Y sí, se puede sentir incómodo el cambio, sí se puede sentir incómodo sentirte extraterrestre, porque me ha pasado. Yo todavía sigo trabajando la ansiedad que me da volver a Barranquilla, que es mi ciudad, donde crecí, donde alguna vez me sentí perteneciente. Aunque me sintiera perteneciente, porque obviamente es la burbuja en la que crecí, la sociedad en la que crecí, o sea, la misma manera de ser, entre comillas, con la gente que me rodeaba, siempre supe que tenía que salir de esa burbuja, que al 100% no terminaba de encajar, porque mis ideas eran mucho más liberales que las de las personas que estaban ahí. Yo veía la vida un poco más abierta de lo que las personas de mi círculo lo hacían. Y siempre he querido explorar y probar cosas de mi persona. O sea, por ejemplo, cuando comencé las redes sociales, eso no era algo común en Barranquilla. Y me acuerdo que la gente me molestaba por hacerlo, porque de mi generación yo era la única prácticamente que lo hacía. Hoy en día todo el mundo quiere estar en redes, hoy en día todo el mundo es influencer y todo el mundo le está hablando a la cámara, pero en ese momento nadie lo hacía, pero yo quería hacerlo y era algo raro, yo era rara por hacerlo. Entonces como con cosas así siempre he sentido que me siento distinta, mientras personas querían estudiar derecho o medicina o carreras tradicionales, que no juzgo y me encanta que existan diferentes personas para cada rol, si no la vida no funcionaría igual. A mí me gustaba la actuación y el arte y grabar videos y el cine. Entonces siempre me he considerado como una oveja negra, la diferente. Así otras personas lo vieron o no, yo me sentía de esa manera. Y al salir de Barranquilla y encontrarme conmigo de frente y darme cuenta de lo que soy, cada vez se me hacía más difícil volver a Barranquilla. Obviamente llegaba y sentía que la gente me juzgaba, que me he visto distinto y no me gusta vestirme como todo el mundo, porque, no sé, he tenido el privilegio, la libertad y el coraje para explorar diferentes versiones de mí, algo que no todo el mundo hace o no se atreven.
Entonces entiendo esa sensación de volver al grupo de antes y sentir que juzgan la versión que eres hoy. Es totalmente normal. Entiendo esa incomodidad de ya no encajar en conversaciones que antes te llenaban. Pero eso no te hace a ti o al resto de las personas malas personas. Simplemente significa que son personas que no están en un mismo lugar que tú, que están en un momento diferente al tuyo, que están viviendo su proceso desde otro lugar, que ningún proceso es igual, ningún ritmo es igual y cada quien va a tener su momento, si así lo quiere o si le llega, de un cambio y de encontrarse con su persona. Y tampoco la burbuja es un defecto. Todos vivimos en una en algún momento de nuestra vida hasta que algo nos saca de ella. Deberías sentirte agradecido de poder salir de esa burbuja y sentir que ya no hay vuelta atrás, que there's no way back, de que ya saliste y vas para adelante y tienes que soltar a las personas. También hay algo que preocupa mucho de esto y es que sientes que cuando estás en un proceso de crecimiento, de trabajo personal, cada vez te quedas más solo, que ya no sientes que te identificas con mucha gente, que mucha gente se va de tu vida. Pero esto es uno de los fenómenos más naturales de la vida adulta y tiene un nombre. Y la psicología lo llama erosión silenciosa, que es cuando la gente, sin darte cuenta, va saliendo de tu vida y empiezas a tener esa sensación de soledad, de que ya nadie te está acompañando en ese camino en el que estás, que cada vez tienes menos amigos, que cada vez sientes que nadie te entiende. Y esto no suele pasar porque peleaste con alguien, simplemente es por divergencia de caminos. No necesita drama, conversaciones, cierres, terminadas. La vida solita se encarga de separar sus caminos. Y también te puede pasar algo y es sentir como paz de que estas personas ya no estén en tu vida de pronto. Y sentir paz y tristeza al mismo tiempo no es contradictorio, porque por un lado sientes tristeza de que ya estas personas no van a estar en tu vida, como recordar lo que algún día fueron para ti, cómo te sentías en ese momento, y paz por decir, menos mal, soy una persona diferente y ya no estoy más ahí, ya no me rodeo de estas personas, ya no estoy teniendo esas conversaciones, ya simplemente busco personas que nutran mi alma, soy más cuidadosa con las personas que les comparto mi energía y no estoy regalándola y regándola por ahí. Recuerda que el trabajo interno no te debería hacer fría o sentirte superior, que es lo que yo te decía que me pasaba antes. Como que de cierta manera sentía un aire de superioridad. Pero también es válido mientras aprendes y mientras te das cuenta que no existe la superioridad. Cada quien está en su mundo, cada quien es feliz en su propia vida y haciendo lo que está haciendo y cada quien debería estar en paz en su vida haciendo lo que tienen que hacer. Entonces no tiene que ser superioridad ni tampoco frialdad. Tú tienes que seguir siendo la misma persona que eres, simplemente reconociendo que ya no estás encajando en los mismos moldes. También es simplemente que te vuelves más honesta contigo misma acerca de lo que realmente te nutre. Y eso la gente lo puede tomar como superioridad o frialdad, pero no. Tú no necesitas justificarte, tú no necesitas andar explicándote. A la única persona que le tienes que responder es a ti y a lo que sientes y lo que te da paz y lo que te hace bien. Y bueno, esto es pensamientos acerca de ese tema porque estoy en Colombia y como les digo, me cuesta a veces volver, me cuesta reencontrarme con personas y a veces voy a reencontrarme con personas con el miedo, prejuzgando, que no me van a entender, que tal vez me van a ver distinta, que ya no voy a encajar porque mi estilo de vida no va para nada con el estilo de vida que yo tenía antes, por ende el estilo de vida con él que conectaba con otras personas. Y eso está mal porque yo no debería entrar como con, ¿sabes? Pensando que van a pensar y ahí mismo como condicionando o determinando cómo va a ser mi interacción con las personas. Pero es parte de mi proceso y de lo que estoy aprendiendo y por eso hoy puedo distinguir que ni mi crecimiento está mal, ni su estancamiento está mal tampoco. Y eso es lo que más bonito me parece del proceso. Aceptar a las personas como son, aceptarte a ti como eres, aceptar los cambios, aceptar los estancamientos y simplemente ser real y honesta contigo de lo que te hace bien y lo que te hace mal, donde tienes que estar y donde no tienes que estar. Entonces, si estás en una posición así, te invito a que no juzgues el cambio o no juzgues a los que no han cambiado. No es tu lugar evaluar el crecimiento, el camino
o el ritmo de otra persona. También te invito a que sueltes el juicio hacia ti misma, porque entiendo que puede ser doloroso o te puedes sentir incomprendida si te sientes como alguien mucho más avanzado o que vas en un camino en el que lamentablemente tienes que dejar ir a personas porque no encajan en lo que eres. No tienes por qué juzgarte por esto. Como te digo, deberías sentirte orgullosa de que estás cumpliendo con el trabajo que realmente venimos a hacer a esta tierra, y es evolucionar para trascender, para ser mejores personas de las que vinimos a ser. Y también decirte que las personas que realmente tienen que estar en tu vida, las personas reales para ti y que están meant to be en tu camino, van a aceptar cualquier versión tuya, desde la de hace 10 años hasta la de hoy. No te van a comparar por eso, no te van a hacer menos por eso, no te van a juzgar, simplemente te aceptan como eres y también celebran tus cambios y tu crecimiento, y viceversa. Tú puedes que hayas evolucionado muchísimo y te sientas como que ya no eres la misma de cuando tenías 15 y tienes un mejor amigo de cuando tenías 15 y lo ves inmaduro y que sigue teniendo pensamientos cerrados y que ya no encajan con lo que tú, pero lo amas como es y aceptas que no quiera crecer y que no tenga esa voluntad para tal vez abrir un poquito su mente, pero lo aceptas, lo amas así, lo quieres en tu vida. Bienvenido sea. Mientras no se juzguen, mientras no se metan al proceso del otro y solo hay amor para compartir entre ustedes, y las que juzguen el momento de la vida en el que estás y no te acepten y no les guste lo que eres y lo que te has convertido, pues esas personas no deberían estar en tu vida y deberías estar muy cómoda y feliz diciendo adiós y aceptando que ya no tiene que estar ahí. Entonces, sí, mis amores, eso les cuento muy cómoda en mi camita, en este climita frío, reflexionando, pensando y trabajando en mí. Creo que es un mensaje que me llegó y quería compartir porque sé que tal vez hay muchas personas que pueden estar pasando por esto y no tienen cómo hablarlo, cómo explicarlo, no saben cómo hacerlo, porque a mí también me cuesta un poco. Y tal vez cuando lo hablas con alguien no te entiende tampoco porque pueden seguir en una burbuja y internamente están juzgando tus pensamientos o también o tal vez el trabajo que te cuesta expresarlo. No lo entienden. Te quiero decir que te acompaño y me gustaría que me dijeras en comentarios si has sentido esto y cualquier otra opinión, pregunta que tengas acerca de este tema, estaré feliz de contestarte. Así que te leo.